¿Cómo están ustedes? Sin duda alguna que el tema que subyace en todos los conflictos que hay hoy día en el país y ayer en el país y que usted lo ve día a día es el tema de la educación. ¿Qué mejor entonces que conversar hoy día con el rector de la Universidad de Playa Ancha, el abogado Patricio Sangüesa? Rector, ¿cómo está usted? Buenos días, Rodrigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estoy muy contento porque sí, tenemos algunas noticias sé que está contento. Sé que ha habido un cambio notorio, primero de gestión y ahora de gestión administrativa y ahora académica en la Universidad de Playa Ancha. De pasar de ser pedagógico, hoy día es una universidad que ha sido acreditada por 4 años. Exactamente. ¿Qué significa aquello? Tenemos la noticia hace poco tiempo. Estamos muy satisfechos de un gran trabajo, una gran labor de poder superar primero todas las observaciones que tuvimos en la acreditación anterior y luego avanzar, ¿no es cierto?, en un plan de desarrollo estratégico a 2011-2015 y lograr cumplir determinadas metas. Yo creo que lo que ha ocurrido en la Universidad de Playa Ancha primero es un cambio cultural interno, hay un ordenamiento muy fino de parte de la gestión institucional y la universidad entonces se acredita ahora por 4 años y además agrega un área a la acreditación, que es la vinculación con el medio. Lo que significa entonces que estamos respondiendo a la responsabilidad social universitaria, estamos respondiendo a nuestros principios y valores, etcétera. Y obviamente que siempre faltarán, ¿no es cierto?, nuevos avances, pero la universidad ha crecido también en materia de investigación científica tecnológica, ha creado un centro de estudio avanzado, tiene presencia en el Valle de la Concagua, con un campus, pero a su vez, ¿no es cierto?, ha abierto un conjunto de carreras que son estratégicas para el desarrollo del valle y particularmente en el caso de la minería en materia de carreras técnicas de nivel superior, etcétera. Es una muy buena noticia, pero es un trabajo de muchas personas, es la comunidad universitaria, digamos, la que se ha comprometido con su propio desarrollo, mirando hacia la calidad y la excelencia de su quehacer. Críticamente, si uno piensa el concepto de la acreditación y piensa el concepto de la Comisión Nacional de Acreditación, uno se le viene a la mente inmediatamente Patricio Vaso, ex secretario, el caso de la Universidad del Mar, el caso de una especie de acreditaciones entre comillas truchas. ¿Cómo ha cambiado eso? ¿Cómo se fortalece el concepto de acreditación en las universidades después de este episodio tan poco feliz? Bueno, yo creo que a propósito de todos estos problemas también que se han registrado respecto a la comisión, se han producido cambios en las exigencias que la comisión tiene para las universidades. Nosotros, como Universidad de Playa Ancha, somos la primera universidad del Consejo de Rectores que se somete a nuevas exigencias que no dejan de ser importantes. Una de ellas, ¿no es cierto?, bueno, es una evaluación que tiene pares nacionales e internacionales. Antes todo eso se hacía en un informe conjunto, hoy día se hace en forma separada. La visita de pares más larga, se entrevista mucho más gente dentro de la institución y además hoy día se exige un informe de clasificación de riesgos de la universidad, en este caso, por una empresa, digamos, especializada en el tema, que hace un informe separado posterior, ¿no es cierto?, y que establece qué nivel de riesgos tiene la universidad. Nosotros fuimos muy bien clasificados en una proyección al 2020, ya lo que significa que la universidad se proyectó al 2020 en cuanto a lo que van a ser sus ingresos y sus gastos futuros, y nos ha clasificado muy bien porque dice, bueno, con esta estabilidad que ustedes tienen son capaces de asumir su proyecto de desarrollo y también su proyecto educativo, y eso es muy positivo, ¿ya? Y con todos estos informes, ¿no es cierto?, la comisión deliberó y otorgó esta acreditación de 4 años. Ahora, en general han habido algunas críticas, hubo críticas hace poco de la Universidad de Santa María relacionadas a una especie de cruzamiento de intereses en relación a miembros de la comisión y la universidad frente al tratamiento que ella ha tenido. De hecho, un candidato, creo que es candidato o es candidato miembro de la Junta Directiva de la universidad, sacó una carta en un medio de comunicación nacional. La pregunta es, no sé si decir, parece que hubo tráfico de influencia antes. ¿Cómo lo ve usted fuera de ese mundo, pensando principalmente vuelvo con el caso de la Universidad del Mar?
Bueno, la experiencia que yo tengo no me permite llegar a esa conclusión, porque la verdad es que nosotros no tuvimos ninguna posibilidad de hacer nada respecto de nadie dentro de la comisión. En primer lugar, es muy difícil porque la comisión en ese sentido es bastante cerrada. ¿Ya? Lo único que pudimos es obtener la información necesaria para presentar nuestra información, nuestros documentos. Es una instancia, ¿qué es lo que además, le pide, por ejemplo, para que la gente lo integral. entienda, rector? ¿Qué es lo que se le pide para darle a usted? ¿Cuáles fueron los documentos, las visitas, Sí. las inspecciones que hubo? Para que la gente entienda, Sí. porque el concepto de la acreditación, la gente que no es especialista, que no está en el tema, no lo entiende. Bueno, la acreditación es un proceso que uno lo empieza a preparar prácticamente inmediatamente después de recibir la primera acreditación, porque ellos entregan observaciones. Así que nosotros empezamos a intervenir desde el 2008 en un conjunto de observaciones para superarlas. Primero una autoevaluación, me imagino. Y luego de eso, ¿no es cierto?, de haber hecho todo eso, de superar todos esos obstáculos, hacemos un informe de autoevaluación que es completísimo, realmente es completísimo. Desde la misión institucional, el plan de desarrollo de la universidad, las estadísticas de la universidad, cuántos alumnos, con qué puntaje ingresan, por qué vía ingresan, cómo es la dotación de los profesores, cómo se hacen los concursos académicos, cuántos profesores con doctorado, cuántas publicaciones, etcétera. Es una estadística, es una cantidad de información, y también los procesos, cómo se realizan para llegar a cumplir las metas y objetivos. Es un proceso largo. Normalmente la autoevaluación es de más de un año, ¿ya? Y luego se presenta este informe de autoevaluación que consta en 8 archivadores aproximadamente de cantidad de información, más anexos, etcétera. Y la comisión entonces recibe esto y luego, ¿no es cierto?, pide nuevos antecedentes muchas veces antes de la visita y arma la visita de los pares. La visita de los pares se han leído estos documentos, visitan todo, pero absolutamente todo. Los edificios, los laboratorios, las salas de clases, se entrevista con los profesores, se entrevista con las autoridades, con los alumnos, etcétera. Es 4 días de inspección, ya 4 días de inspección de mañana prácticamente a la noche. Y luego de eso, ellos emiten un primer informe y nosotros tenemos que contestar a ese informe si tenemos observaciones, y luego de eso viene la empresa clasificadora externa que pide otra información, nueva información respecto a temas financieros, económicos, etcétera. ¿Quién es la empresa? Feller y Wright, que es una empresa además internacional. Y luego hace una visita a la empresa, a la universidad, esta consultora, digamos, y finalmente emite un informe que también nosotros lo podemos contestar, y recién la comisión se reúne para deliberar con un relator que hace la relación del caso de la universidad correspondiente. Así que es un proceso muy duro, muy, muy duro. Y yo diría que en el caso del año 2008, que también fue riguroso, yo creo que este año fue mucho más riguroso que el 2008. Así que es meritorio. Pero al 2008 ustedes venían como universidad de un arrastre de una serie de problemas administrativos que eran públicos y notorios, no pago de sueldo honorario en San Felipe. Bueno, eso es fatal. Claro. Eso es fatal para cualquier universidad que quiera acreditarse, o sea, no tener estas cuentas ordenadas. Hoy día están totalmente ordenadas. Hoy día, la verdad es que los informes de pares dicen que la Universidad de Playa Ancha es ejemplar en materia de ese tipo de gestión financiera económica. ¿Es efectivo que usted se rebajó el sueldo y varias gente se rebajaron el sueldo? En la crisis nosotros nos rebajamos el sueldo, todos los directivos de la universidad, lo que no fue grato para nadie. Y luego, ¿no es cierto?, por allá por el año 2011, entiendo, volvimos a los sueldos originales. Y ahí se produjo una denuncia en relación que no se entendía una cosa con la otra. Eso fue una tontera muy grande que tuvo, digamos, una intencionalidad más bien de otro tipo, periodística, pero de otro tipo. Pero lo que nosotros hicimos honestamente es rebajarnos el sueldo en plena crisis, para además demostrar de que estábamos haciendo un sacrificio enorme para superar la crisis, y luego repusimos ese sueldo 3 años después. Nadie, obviamente no con efecto retroactivo, no recuperamos lo que perdimos, pero finalmente repusimos el sueldo en el mismo valor adquisitivo del año 2006. Ahora, en los problemas que hubo con el gobierno regional, con unos proyectos, una cosa que también se hizo así, ¿eso ya está superado? ¿Ya la universidad volvió a tener relación con el gobierno regional? Absolutamente superado. Ahí se produjo una rendición de cuentas de un proyecto y se establecieron diferenciales, ¿ya? Diferenciales que la universidad reintegró al gobierno regional, ¿ya? Esa cuenta además había sido aprobada previamente por el gobierno regional, pero bueno, y nosotros entonces devolvimos eso. ¿Cómo se abrió? La cosa? Primero se aprobó y después se objetó. Exactamente, primero se aprobó ese proyecto que es del año, entiendo, 2008, ¿no es cierto?, tiene que haberse aprobado en 2009, la cuenta que se rindió, y luego el gobierno regional volvió a revisar esa cuenta y dijo, mire, aquí hay algunas diferencias.
y nosotros obviamente reconocimos esos diferenciales, los que reconocimos, otros no, y logramos entonces restituir esos recursos y se acabó el tema, digamos. Jamás hubo ninguna intención de quedarnos con plata que no fuera nuestra, ¿no? Ahora, ¿eso no repercutió en estas cosas de las platas FIC, las platas tecnológicas, las asignaciones de gobierno? ¿Ustedes tuvieron acceso a aquello o simplemente estuvieron castigados o tuvieron un castigo un tiempo? Bueno, yo creo que fue una medida que no debió haber sido así, pero efectivamente nosotros un año completo estuvimos con proyectos ganados y efectivamente... En el purgatorio. Y nos dejaron, claro. Pero eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene que ver porque en el fondo siempre las cuentas serán revisables y podrá haber algún diferencial a favor o en contra. Creo que además ese proyecto estaba cerrado, pero no importa. Pero yo creo que eso no impedía, ¿no es cierto?, para que la universidad presentara nuevos proyectos. Creo que se exageró, ¿no es cierto?, y casi se quiso hacer como un escándalo de algo que obviamente que si se pide, ¿no es cierto?, que hay un diferencial que hay que devolverlo. Nosotros somos instituciones públicas, nosotros no es nuestro patrimonio, es el patrimonio, digamos, del Estado el que está involucrado allí, por lo tanto no hay un interés de quedarnos con recursos que no corresponden a nosotros. Rector, cuando uno mira universidades, por ejemplo, como la Santa María, que fue una universidad tecnológica inicial, donde todavía hay un grupo de profesores que internamente le llaman los alemanes, que son ahí muy apegados a lo que era el modus operandi, la forma de ser, la vida universitaria, lo que se hacía, el destino, la misión, ¿ya? Cuando la Universidad Santa María se diversifica, sede en Santiago, sede en Ecuador, carrera, arquitectura, ingeniería comercial, que se salen de esa manera de ser. Yo lo pongo en su universidad lo mismo. Hay ahí, no sé cómo lo llamarán los filósofos, los profesores, los neomarxistas, no sé cómo lo quiera llamar usted, que quieren solamente la pedagogía y que este crecimiento de la universidad que usted mismo hablaba, tecnología, minería, tecnológico, etcétera, lo miren que no está de acuerdo a la misión. ¿Cómo se lleva eso internamente? Bueno, mire, la verdad es que ese debate se dio a comienzos de los 90 en la universidad nuestra. El ex rector Norman Cortés fue el que dijo, abramos la universidad a otras áreas. Quiero decirle además que esto fue producto de falta de políticas públicas en materia de fortalecimiento y apoyo, digamos, a las pedagogías también, ¿ya? Y se abrieron. Siempre habrá y hubo profesores, ¿no es cierto?, que dijeron que se estaba desnaturalizando la misión institucional, pero ese proceso fue cambiando. Y fue cambiando tanto que llegada la administración nuestra, nosotros logramos cambiar la estructura de la universidad y crear 3 nuevas facultades, que son la de Ciencias Sociales, la de Ciencias de la Ingeniería y la de Ciencias de la Salud. Lo que pasa, y eso, usted mismo me lo dice, pero esta universidad se llama Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. Exactamente. Ya, entonces, por eso le pregunto, los profesores que vienen de antes no miran con recelo, porque ahora han sido minimizados en el fondo, porque el grueso de las otras áreas es más que la primera área. Pero nosotros yo creo que con mucha inteligencia interna en la misión institucional hemos puesto que la pedagogía es justamente la impronta de la universidad. Y por lo tanto hemos privilegiado y seguimos privilegiando la pedagogía como a ver, ¿cómo se hace eso? Bueno, en el fondo, ¿no es cierto?, se hace en una preocupación particular de la innovación curricular, parte con pedagogía, sigue con las demás carreras, los temas referidos, ¿no es cierto?, a los apoyos externos, internacionales, vienen a pedagogía, también a las demás, pero prioritariamente. Nosotros entonces tenemos los proyectos que se presentan, etcétera. O sea, tenemos una prioridad en la pedagogía, creemos que la educación es tan importante en este país que obviamente nosotros la universidad tiene esa impronta y la va a mantener. Nosotros no vamos a cerrar carreras de pedagogía, ni mucho menos, porque creemos que ahí, ¿no es cierto?, tenemos una responsabilidad con la sociedad chilena. ¿Y cómo se sale en esa forma de mirar internamente en la universidad? ¿Cómo se sale hacia afuera usted como rector en los consejos de rectores, en la estructura, en los medios de comunicación? ¿Cómo sale usted a plantear esto que en el fondo es decir hay que fortalecer las pedagogías, hay que preocuparse de las pedagogías, hay que mejorar el aporte del gobierno? ¿Cómo asume usted este papel externamente?
Bueno, yo hace muy poco, la semana pasada, estuve en el Congreso Nacional, en la Comisión Futuro, por ejemplo, exponiendo sobre el tema de la necesidad de seguir fortaleciendo las pedagogías, porque yo creo que las políticas públicas en relación al tema de las pedagogías, si bien en el discurso se habla mucho del potenciamiento de las pedagogías, yo creo que todavía no se traduce en una política de largo plazo, en que efectivamente mejoremos algunos aspectos fundamentales de la pedagogía. Por ejemplo, uno de los aspectos que hay que mejorar es el nivel de la calidad de los estudiantes que ingresan a estas carreras. Una ministra de Educación hace poco tiempo atrás, digamos, el año 2008, decía que ojalá los que ingresan a la pedagogía tengan el puntaje de los médicos, vale decir 700 puntos o más. ¿Cómo se logra eso? No se logra con un discurso, se logra con cambios estructurales. Y los cambios estructurales van a que los profesores tengan mejores remuneraciones. ¿Cuándo hay que apostar eso? ¿Para cuándo? Yo digo, no lo apostemos para mañana si los recursos no están. Apostémonos para el 2018. Porque el 2018, los alumnos que ingresen en el 2013 van a salir el 2018. Por ejemplo, entonces, si esa como política de Estado. En eso, rector, un miembro de su junta directiva y que escribió un libro de educación que con su famoso aporte de educación, don Luis Guastavino, él planteaba la necesidad de una cosa así como que los profesores cuando salieran a trabajar al sector público recibieran un subsidio, el subsidio de vivienda de inmediato para poder tener una casa. Cosas como esas. Bueno, hay muchas acciones de fomento que se pueden hacer. Una de ellas es esa. Pero yo creo que finalmente el Estado termina, digamos, si tiene una política pública, tiene que subsidiar. ¿Lo hace mal el Estado en Chile? Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que lamentablemente todavía no se ha tomado total... Mire, yo creo que todavía seguimos siendo reactivos y cosistas en esto. Por ejemplo, crear una beca para que los alumnos de sobre 600 puntos ingresen a la universidad para pedagogía, me parece adecuado, pero si eso no va acompañado de las expectativas laborales de este profesor. Hoy día un profesor gana entre 400 y 450 mil pesos, lo que es todavía demasiado bajo para pensar que la juventud con talento se va a incorporar a la pedagogía. Y yo felicito a los alumnos que, teniendo talento, eligen estudiar pedagogía, porque lo que están haciendo prácticamente es una decisión vocacional, misional, evangelizadora, como quiera llamarse, pero están apostando hacia el futuro todavía, ¿no es cierto?, con una renta no suficiente. Si uno lo hace, en cambio, como países que fueron pobres, como Finlandia y Corea incluido, en que coloca, ¿no es cierto?, al profesor en una posición mayor en cuanto a su compensación económica, eso provoca, ¿no es cierto?, reacciones inmediatas. Y yo digo, no necesitamos apostarlo ahora, podemos decir que el 2018, que después el 2023, de tal modo, ¿no es cierto?, que vamos caminando en un largo plazo a que esta profesión eleve su categoría, su rango, su reconocimiento social y su dignidad. Ahora, no deben quedar 4 o 5 minutos, hay 2 o 3 cosas que me gustaría saber su opinión. Una es que se dice que la educación universitaria chilena es demasiado larga y que hay que acortar las carreras. Hay un grupo de académicos universitarios transversales que plantean que hay que acortar la duración. ¿Cuál es su opinión? Mire, yo creo que en algunas áreas es posible hacerlo, quizás en algunas áreas incluso está sobredimensionado desde el origen. Carreras que se iniciaron con 2 o 3 años, terminaron con 5, porque era como la regla general en Chile que las carreras tuvieran 5 años. Más aún, se equivocó Chile al clasificar, diciendo, ¿no es cierto?, carreras de 8 semestres, carreras de 10 semestres, incluso las convocatorias o los requisitos para ocupar determinados cargos. Eso yo creo que algunas son acortables, otras no. Pero el Consejo de Rectores ha debatido este tema y lo que ha señalado que lo primero que debiéramos hacer es evitar la deserción, porque la deserción sigue siendo muy alta en Chile, en la educación superior, tanto por el nivel de exigencias, por las conductas de entrada, los conocimientos que los alumnos traen de la enseñanza media o básica, por defecto de la enseñanza. Entonces, lo que la universidad tiene que hacer es disminuir esa situación. Pero sin duda que examinada carrera a carrera, es posible pensar que algunas pueden acortarse. ¿La crisis de la Universidad del Mar afecta al resto de las universidades en la región? Sin duda que afecta, porque es muy lamentable lo que ha ocurrido con la Universidad del Mar y lamentablemente también afecta al sistema universitario en general, pone en duda ciertas cosas, pone signos de interrogación.
Creo que no le ha hecho bien a la educación superior en general esto. Se le ha dado mucha cobertura y a mí me preocupa sin duda, ¿no es cierto?, lo que pasa con los estudiantes, etcétera, que tienen un grado de indefinición respecto a lo que sigue. Yo espero, ¿no es cierto?, que ese tema finalmente se resuelva y ahí no cabe ninguna duda que el Estado, como cautelador del bien público, del orden, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, debe intervenir respecto de la Universidad del Mar. El año pasado y en varios años anteriores, la cantidad de clases no hechas, de días no trabajados, por así decirlo, por efecto de la toma de los estudiantes, fue un tema muy, muy complicado para muchas universidades, entiendo que para ustedes también. ¿Cómo ve este año y en lo que viene, toda vez de que han habido nuevamente llamados a manifestarse a los estudiantes? Bueno, yo espero que los estudiantes busquen nuevas alternativas de manifestación. Yo estoy de acuerdo, digamos, con que los alumnos que han hecho procesos transformadores tengan, ¿no es cierto?, que exponer a la sociedad los problemas, etcétera, pero creo que hay otras formas. Yo diría, la universidad sí, de nuestra, que fue reconocido ese tema en los informes de evaluación, de acreditación por los pares evaluadores, recuperamos, y eso lo reconocieron. Nosotros recuperamos las horas perdidas y terminamos un semestre del año anterior, ¿no es cierto?, en marzo, casi el 16 de marzo exactamente. Pero igual eso no cree usted, poniéndose una mano al corazón, de que si en su universidad se recuperó, en otra, pero en general no es lo mismo, la recuperación no es lo mismo, la calidad de la educación. Mire, trabajar en el verano no es ningún agrado para nadie, ni para los funcionarios, ni para los académicos, ni para los propios estudiantes, y tener que pagar más pensiones muchas veces, etcétera, gastar más dinero. O sea, es una cosa muy anormal y esperamos que no se repita nunca más, y creo que los alumnos en ese sentido están viendo otras alternativas de manifestar o de movilizarse respecto de los problemas no resueltos todavía en la educación superior. No deben quedar, como le decía, 2 o 3 minutos, rector. No creo pasar sin escuchar su opinión. ¿Ha cambiado su visión de que hay que desmunicipalizar la educación? Yo creo que hay que desmunicipalizar la educación porque la municipalización no nos lleva bien hacia el tema que es la... Pero el problema es a qué se cambia. Si llevamos en este tema 2 o 3 años, hay que municipalizar, pero ¿a qué? Yo creo que podrían ser perfectamente corporaciones especializadas. Regionales. Regionales, exactamente, y que permitan, ¿no es cierto?, también igualar ciertas cosas, porque hay comunas que tienen recursos para poder complementar y otras comunas que les faltan los recursos y muchas veces tienen que recurrir, ¿no es cierto?, a los mismos recursos de educación para trasladarlos a otras cosas que obviamente que es irregular, pero eso no provoca una cosa que es importante, la igualdad en la calidad de la educación. Entonces, no puede haber en Chile comunas que tengan más calidad, otras con menos calidad porque tienen más recursos o menos recursos en la distribución de los recursos correspondientes al Fondo Común Municipal, cómo se distribuyen, etcétera. Entonces, creo yo que idealmente hubiera que desmunicipalizar, porque la municipalidad no es un organismo especializado en materia de educación y por lo tanto esta cosa rara, digamos, que el Ministerio de Educación tiene una competencia y la municipalidad tiene otra competencia de administración y el tema académico. Si las universidades que tienen que ver con educación, como la suya, le dijera en la municipalidad del país, ¿sabe qué más, rector? Ustedes son los especialistas, háganse cargo de los establecimientos de Valparaíso. Bueno, o los de San Felipe, le dijeran así. Nosotros hemos ofrecido al municipio, no ahora, sino en el pasado, de Valparaíso, hacernos cargo de un establecimiento educacional, cosa que no resultó nada fácil, digamos. ¿Cuál querían hacerse cargo? El Liceo Matilde Brandau, que está en la Avenida Brasil, el Liceo 2 de Niñas, pero estoy hablando hace 10 años atrás o más, y eso no resultó como queríamos. Bueno, en fin. Eso fue un modelo hace muchos años, en el Liceo Experimental. Sí, exactamente. ¿Y las escuelas normales no le gustaría que volviera aquello? ¿Usted no cree que esa era una solución? Bueno, nosotros estamos presentando un convenio de desempeño en materia de formación de profesores, y dentro de este convenio de desempeño uno de los aspectos es parecido en algunos aspectos al tema de las escuelas normales, particularmente en el proceso de selección de los estudiantes, y nos gustaría mucho más la participación del sistema educativo de enseñanza media, que pudiera promover vocaciones y talentos en pedagogía y que se pudieran comunicar con la universidad de tal manera de hacer una alianza allí. Eso estamos promoviendo a través de un convenio que esperamos que nos vaya bien, pues está recientemente presentado al Ministerio de Educación. Muchas gracias, rector, y lo felicito por haber liderado un proceso en el cual
ha habido un cambio en la imagen y en la acreditación y en los rendimientos de su universidad. Muchas gracias, Rodrigo. Siempre encantado de estar en su programa. Ok. Y a usted, bueno, él sabe de educación, él lidera una universidad que ha logrado sacarla adelante, acreditada por 4 años, la Universidad de Playa Ancha. Que estén ustedes muy bien.